como la submandibular. Este ganglio se va a encontrar aquí. Y vamos a primero decir su recorrido y luego los nombres de los nervios. Va a acompañar al nervio facial por el conducto auditivo interno. Antes de salir por el agujero espilomastoideo se escapa y sale hacia el interior del peñasco. ¿Cómo sale? Pues imagínense que está aquí el agujero auditivo interno. Va a ir hacia adelante y abajo. En este recorrido de hacia adelante y abajo va a atravesar el fondo del conducto auditivo externo y va a ir hacia la zona del exocráneo, concretamente por la cisura de Glaser, que es esta de aquí. Va a salir por la cisura de Glaser independientemente, se une al nervio lingual y llega al ganglio submandibular, donde se va a encontrar su segunda neurona y se establece la sinapsis. Luego las fibras postganglionares serían estas tres ramitas chiquititas de aquí que casi no se ven. Vamos a darle nombre a los nervios. Desde que se separa del nervio facial hasta que se une al nervio lingual, se llama nervio de la cuerda del tímpano. Cuando acompaña al nervio lingual recibe el mismo nombre que este. Fibras parasimpáticas del ganglio óptico van a estimular a la glándula parótida, que es esta de aquí. El ganglio óptico será entonces este, que es el que tiene forma de dinosaurio. Fibras parasimpáticas preganglionares van a acompañar al nervio glosofaringeo, este de aquí. Antes de toparse con el ganglio petroso van a escapar y se van a ir independientemente hacia el agujero de Jacobson. Se van a meter dentro del peñasco. Importante, se meten por el peñasco a través del agujero de Jacobson y salen de él a través del accesorio del hiato de Falopio. En el interior del peñasco van a interaccionar con las fibras del plexo timpánico. Luego salen hacia el endocráneo, pues por el accesorio del hiato de Falopio, y del endocráneo al exocráneo salen por el agujero rajado anterior. Y ya conectan directamente con el ganglio óptico, que es donde se encuentra su segunda neurona y donde se establece la sinapsis. Y estas tres patitas serían las fibras postganglionares. Vamos a darle nombre a las ramas, a las fibras preganglionares. Desde que se separa del nervio glosofaringeo hasta que se une hasta que pasa por el agujero de Jacobson, se llama nervio de Jacobson. Cuando está dentro del peñasco, que es esta fibrita de aquí, se llama nervio petroso profundo menor. Cuando sale del peñasco al endocráneo, cuando está en el interior del endocráneo, se llama nervio petroso superficial menor. Y ya no tenemos nombres para. Sensibilidad visceral y somática. Recordar que el sentido de las fibras y de las neuronas de la sensibilidad va en sentido contrario a las parasimpáticas y ortosimpáticas. Esto quiere decir que su primera neurona se va a encontrar en el ganglio y la segunda en el sistema nervioso central. Y las fibras pues irán al revés, en sentido contrario. Vale. Sensibilidad gustativa infratimpánica. Va a realizar el mismo recorrido que las fibras parasimpáticas del ganglio submandibular, pero al revés. Recogerá la sensibilidad de la zona anterior a la V lingual y estas van a ser a su vez recogidas por estas fibrillas, que no tienen nombre. Irán acompañadas del nervio lingual, luego del nervio de la cuerda del tímpano, se meterán por la cisura de Glaser, atravesarán hacia arriba y atrás el fondo del conducto auditivo externo hasta llegar al conducto auditivo interno y seguirán su recorrido con el nervio facial hasta llegar a la primera curva de este conducto, en donde estará situado el ganglio geniculado. El ganglio geniculado es donde se va a encontrar la primera neurona de estas fibras sensibles. Ya luego seguirán hacia el sistema nervioso central con el nervio facial. Fibras gustativas supratimpánicas. Realizarán el mismo recorrido que las fibras parasimpáticas del ganglio fenopalatino, pero al revés.
recogerán la sensibilidad. Recogerán la sensibilidad de la parte posterior del paladar. Habrá unos receptores que serán recogidos por el nervio palatino posterior, que se meterá por el agujero palatino posterior, que continuará con el conducto palatino posterior y llegará a la fosa pterigopalatina, que también se ve en este plano. Aquí también está la fosa pterigopalatina, donde se encuentra el ganglio esfenopalatino, pues las fibras gustativas supratimpánicas llegan a la fosa pterigopalatina por el nervio palatino posterior y se irán de él por el nervio vidiano. Es muy importante saber que por este ganglio solo va a ir de paso, es decir, no interactúa en él ni pasa nada. Entra con el nervio palatino posterior y sale con el nervio vidiano. Sale hacia el exocráneo, esta parte no la representa el velorcio. El vidiano sale al exocráneo y luego se mete al endocráneo por el agujero rasgado anterior. Sigue y para meterse al peñasco entra por el hiato de Falopio y ya luego entra directamente al conducto auditivo interno, donde está en la primera curva el ganglio geniculado, donde estará su primera neurona y no se establecerá sinapsis. Luego seguirá junto con el nervio facial hacia el sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Que tanto las fibras postganglionares del supratimpánico como el infratimpánico irán juntos y formarán un mismo nervio, que es el nervio gustativo intermedio de Grisberg. Luego hay otra sensibilidad visceral que va a ir hacia dos ganglios específicos. Uno es el ganglio nodoso o plexiforme, que es el característico, que es el del vago, el del nervio vago. Aquí va a llegar la sensibilidad de la mucosa de la epiglotis, que va a ser recogida por el nervio laringe superior, que atraviesa la membrana tiroidoidea. Luego también este nervio va a recoger la sensibilidad de la mucosa de la laringe, que va a parar, por tanto, al ganglio plexiforme. Y por último, va a recoger de la zona cefálica la sensibilidad baroreceptora y quimiorreceptora del callado de la aorta, que solo se ve callado, no se representa esta sensibilidad. Saber que la sensibilidad baroreceptora es la información acerca de la presión arterial y la quimiorreceptora es la información acerca de las cantidades de CO2 y oxígeno. Vale, aparte de esta sensibilidad visceral en la zona cefálica, a este ganglio va a llegar toda la sensibilidad visceral, torácica y abdominal. Vale, ahora el resto de la sensibilidad visceral y parte de la somática va a llegar al ganglio de Petroso o de Anders, correspondiente al nervio glosofaringeo. Aquí va a llegar la sensibilidad de la V lingual, justamente, que va a ser recogido por el plexo plexofaringeo. Concretamente va a ir hacia el nervio glosofaringeo, hasta este ganglio. Luego está la sensibilidad de la mucosa de la faringe, que también va a ser recogido por el plexo faríngeo, por el nervio glosofaríngeo, y también la profesora dice que parte de esta sensibilidad de la faringe va a ser recogida por el nervio vago y que va a llegar también al ganglio plexiforme. Pero bueno, dijo que no hace falta que se lo aprendan tampoco. Y la sensibilidad del quimiorreceptora y baroreceptora de la zona intercarotidia. Saber que la baroreceptora se le denomina seno carotidio y que la quimiorreceptora se denomina glomus carotidio. En el velorcio se ve solo el glomus, que es este bultito de aquí. Esta es la carótida interna, carótida externa, pues entre ambas está el glomus y va a ser recogida por un nervio que le continúa, que es el nervio intercarotidio. Saber, aparte de esta sensibilidad visceral, que también recoge sensibilidad somática, como es la sensibilidad de la mucosa de la caja del tímpano y la trompa auditiva, que va a ser recogida por el nervio de Jacobson, aquí.
Por último, esto no se representa en el Verorsi, pero la profesora lo nombró, la sensibilidad somática del pabellón de la oreja. Saber que está formada por 4 arcos branquiógenos. En primer lugar, la sensibilidad del primer arco branquiógeno proviene del nervio trigémino y por tanto se encontrará en el ganglio de Gasser. La sensibilidad del segundo arco proviene del nervio facial y por tanto se encontrará en el ganglio geniculado. La sensibilidad del tercer arco proviene del nervio glosofaringio y se encontrará en el ganglio superior. El ganglio superior se encuentra justamente en el agujerito del compartimento rasgado posterior, encima del petroso. Y luego, por último, la sensibilidad del cuarto arco, que proviene del nervio vago y se encontrará justamente en el ganglio yugular, que es un ganglio que se encuentra justamente en el agujero del compartimento posterior, del rasgado posterior, encima del ganglio plexiforme.